Bien, en esta oportunidad vamos a tomar en consideración para la unidad número 2 en Administración Integral de Proyectos, lo que se refiere a la administración integral en el alcance, tiempo y costo de proyectos. Lo vamos a ir colocando de manera pues bastante explícita para que todos y cada uno pueda tener la visión de el paso a paso en la consecuencia de los proyectos. Y así vamos a iniciar con la primera diapositiva en la presentación general. Y acá vamos a decir que la integralidad del proyecto se desglosa de la siguiente manera: el alcance del proyecto, el tiempo del proyecto, el costo del proyecto, los recursos humanos que van a conformar todo lo que es el proyecto, los niveles de riesgo y esa recuperación de inversión que el cliente necesita saber en base a un tiempo determinado debido a la inversión. Iniciamos pues con lo que nosotros denominamos el alcance. Es el punto de partida. Y también es lo que definitivamente le vamos a denominar el problema. El origen de cualquier proyecto parte de la identificación, dice acá, del problema existente, el problema que es nuestro proyecto, lo que vamos a ejecutar. Una necesidad a satisfacer y así evitar un problema potencial. Para ello debemos de ir realizando un diagnóstico. Esto abre la oportunidad de aprovechar todos los recursos que tenemos para obtener los beneficios derivados de los recursos no utilizados o utilizados de manera totalmente ineficiente. Son riesgos que debemos de conocer para potenciarlos y que pueden generar estos visualizados hacia un problema mayor. Entonces el alcance se debe de definir como el problema central, como el alcance de ese proyecto que se va a derivar en lo siguiente: el lugar, o sea, el sitio de emplazamiento del proyecto, los recursos, las personas e instituciones, tanto públicas o privadas, que están involucradas, el árbol de problemas donde vamos a enfocarnos para resolver esos problemas y luego transmutarlos a un árbol de soluciones donde ya tenemos la parte positiva. Por supuesto que todo esto tiene que ver con una situación de riesgo, sobre todo en el campo ambiental. También vamos a ir en este primer paso y voy a definir el problema, donde vamos a tener un área de influencia de estudio, la población involucrada, las ofertas y las demandas, y el déficit de los costos altos y sus oportunidades. El sitio, debo de demarcarlo, esa es parte de lo que nosotros vamos a denominar la ubicación geográfica, el terreno. Áreas de referencia va a existir, análisis del sitio, dimensiones que van a ser cuantificadas en áreas, sus áreas de influencia, las amenazas naturales, que bien pueden estar también entre áreas naturales, socionaturales y antrópicas, las que son hechas por el hombre. Además, eso nos va a presentar riesgos en el sitio. Para llegar al segundo paso, debemos de tener el análisis de los involucrados. Tanto esto me va a generar una gama de
estas personas que son los recursos, como son los grupos de población a los cuales van a ser los beneficiados, las organizaciones gubernamentales que van a contribuir a ser facilitadores, las organizaciones del sector privado, ¿verdad? Las cámaras de construcción y demás, y los bancos, las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones políticas, en fin, vamos a tener pues todo este conglomerado de recursos humanos. Además, como tercer paso, debemos de incluir una matriz con una tabla donde estos involucrados van a poder transmitir y vamos a tener que computar posibles problemas, los intereses de ellos, las estrategias de cada quien y los acuerdos y compromisos a los cuales se debe de llegar, ¿verdad? Tanto de las personas comunes que no tienen, pues, digamos, como decir, los beneficiados y esos grupos de apoyo que son las autoridades, ¿verdad? Que son las comunidades, que son las empresas, ¿verdad? Que están ciertamente incidiendo en el proyecto. En el siguiente, vamos a decir, en el cuarto paso, nosotros, al haber dejado atrás todo lo que se denomina, pues, como los elementos iniciales, aquí vamos a entrar en el campo del análisis, ver y observar y dar el punto donde se van a encontrar los problemas y de estos problemas se van a derivar otros, pero vamos a conocer las causas, el origen. Por eso tenemos este elemento que se va a llamar el árbol de problema del proyecto. Y esto se elabora ¿cómo? A partir del análisis de la situación propia y tratar de identificar los principales problemas de la situación que hemos venido analizando hasta el momento. Se realiza esta matriz y se determina el impacto y la causa de los principales problemas que nos están afectando. Por eso se va a dibujar esto a manera de una especie de árbol donde vamos a tener toda la problemática, ¿verdad? Donde se van a ver las carencias, por un lado, y donde vamos a encontrar las dificultades. Todo eso tiene que ver, pues, con las causas y el origen. Además, vamos en el quinto paso a obtener el árbol objetivo, que son los elementos positivos. En eso vamos a también a transformar todo lo que era negativo anteriormente para pasará a ser positivo. Y ahí nos vamos a enfrascar en dos cosas. Primero sería los fines y los medios por los cuales nosotros vamos a hacer esa transformación de lo que teníamos antes a lo que vamos a llegar a obtener posteriormente. Y bueno, para elaborar un árbol de objetivos, vamos a tener que pasar eso negativo a positivo, porque esas causas y consecuencias las vamos a reducir los elementos más positivos que podemos transformar esas causas y esos medios y esos efectos en fines. Bien, verificar y modificar también eso que vamos a trasladar también las semejanzas y las inconsistencias que encontramos en el árbol anterior y entonces vamos a tener el origen de esas causas
centrados en ellas, vamos a tener que encontrar y elevarnos hacia las salidas positivas, los efectos, y convertirlos y magnificarlos a tal punto de que podamos ajustarnos hacia los elementos que nos van a favorecer después de la transformación de eso negativo a lo positivo, ¿verdad? Bien, por aquí entonces vamos a tener más esquemático que esos objetivos van a salir desde un punto central que va a ser el tronco, donde vamos a tener los fines por los cuales vamos a perseguir y los medios con los cuales los vamos a hacer. Bien, esto en consecuencia nos va a dar el sexto paso, que es la programación y la planificación de los tiempos, que eso lo vamos a realizar con una herramienta que se llama el diagrama de Gantt, donde vamos a tener actividades en conjunto con los tiempos, para saber cuánto es lo que me voy a tardar en realizar determinada actividad. Posteriormente, entonces, vamos a tener ligado a él los presupuestos, donde vamos a poder coincidir los costos directos e indirectos de una obra. Eso me va a dar a mí el dinero de la inversión que tengo que velar para poder llegar al final con la buena ejecución de la obra. Ahora, ya después de haber pasado el presupuesto, llegamos al séptimo paso, que es la prefactibilidad, la factibilidad y viabilidad del proyecto. Bueno, hablando de la prefactibilidad, es aquí donde se profundizan los estudios de mercado, técnico, legal, administrativo, socioeconómico, financiero, por las alternativas aprobadas en la fase anterior. La prefactibilidad debe de contar con lo siguiente, con un diagnóstico, con una identificación de la situación del proyecto, con el análisis técnico del proyecto, de las diversas alternativas técnicas que me van a permitir determinar esos costos de inversión, el tamaño del proyecto, su dimensión, su magnitud, que me permita determinar la capacidad del mismo, la localización del proyecto, el análisis de toda la parte legal vigente, la evaluación socioeconómica y la evaluación financiera con la que voy a contar desde el inicio hasta el fin. De esa prefactibilidad, de todo este análisis, también voy a conseguir, y esto va a ser propio de este proyecto, el análisis desde sus riesgos que correspondan a todas las variables en la rentabilidad y la alternabilidad de los elementos que hemos venido estudiando. Esto me va a dar como conclusión del estudio que me permita recomendar algunas decisiones que debo de tomar. Podría ser postergar el proyecto si es que no es viable, reformular el proyecto para saber si existe y he identificado cuál es el punto que puedo renovar, abandonar el proyecto porque no es viable completamente, o continuar con su estudio a nivel de factibilidad para entregar un informe. Bien. De aquí entonces la factibilidad se refiere a la disponibilidad entonces de los recursos, ya saber de que en sí el proyecto es realizable, donde se van a generar pues todo el sinnúmero de documentos, planos y demás elementos que me van a servir para
pues encontrar una situación bastante favorable para mi proyecto, ¿verdad? Entonces, por aquí vamos a tener dentro de la fase de factibilidad la búsqueda para generar una decisión definitiva sobre la realización del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos, así como el cronograma de actividades. El grupo interdisciplinario que lo va a realizar va a formular y evaluar y determinar la viabilidad de la alternabilidad donde se ha seleccionado todos sus aspectos. Bien. Y luego voy a generar en la primera fase una ficha donde va a ser el resumen completo de todo lo que hemos venido realizando. Y luego, bueno, de esta ficha, que es donde se va a comprometer y a consolidar desde las personas involucradas, desde el presupuesto, desde la factibilidad y viabilidad, hasta llegar a comprometerme hacia la siguiente fase, que sería la parte número 2, que sería el último paso, y esa fase número 2, que es la formulación del proyecto con sus contenidos, donde voy a tener el nombre del proyecto, la obra o acción, la justificación del problema, el marco de referencia, y a empezar a elaborar los objetivos del proyecto, donde voy a describir todo lo que se va a realizar y los números de beneficiarios o la cantidad de población, la localización geográfica, los presupuestos y los costos, en el sector donde va a quedar y la definición de las metas preliminares.